Un gusto volver a encontrarnos, amigos y amigas del canal cultural municipal TV5 en Guaranda. El día de hoy vamos a presentar un diálogo abierto con Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. El tema, la justicia indígena. Iniciamos. Gracias, doctor, por su participación. Y bueno, tras la resolución que el Pleno de la Corte Constitucional adoptara en torno a la acción de protección que el señor Víctor Manuel Olivo Palio, hermano del señor Marco Olivo Palio, en contra de decisiones de la justicia indígena adoptadas entre el 16 y 23 de mayo del año 2010, pertenecientes al pueblo panzaleo de nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi, que hace relación al asesinato de Marco Antonio Olivo Palio, la Corte Constitucional emitió ya una sentencia. En lo medular, ¿qué es lo que dice esta sentencia? Bienvenido. Muchas gracias. Primero yo invito a la opinión pública a no confundirse como intencionadamente lo han pretendido hacer algunos actores políticos. La Corte Constitucional entró en primer lugar a analizar, conocer y resolver y verificar si en el caso que usted se refiere, que se le conoce como la Concha, las autoridades indígenas que actuaron en ese proceso tenían los elementos, las prácticas y los conocimientos necesarios para ser caracterizados como autoridades de administración de justicia indígena. Ese es el primer y medular punto, que no se han pronunciado ninguno de los constitucionalistas y los dirigentes indígenas que han pretendido negar nuestra sentencia, cuando esa es una de las determinaciones principales. ¿Qué es lo que determina ahí la Corte? La Corte, a partir de un proceso de investigación, que fue largo, extenuante, nos pasamos los tiempos, pero porque esto es un tema de difícil comprensión, tuvimos que acudir a técnicos especializados, nacionales e internacionales, quienes investigaron, fueron a las comunidades, nos dieron los elementos que nos permitieron concluir que efectivamente las prácticas, usos y costumbres de este pueblo en particular configura un proceso de administración de justicia específico y particular, diferente del proceso de administración de justicia penal ordinaria. Esa es una de las decisiones claves históricas de la Corte, que por primera vez se ha consagrado constitucionalmente que un proceso de administración de justicia indígena guarda conformidad con los parámetros nacionales e internacionales. Eso no lo han dicho y ese es el tema medular. ¿Queda reconocida entonces la justicia indígena a través de esta resolución? En la práctica ejercida por esta comunidad. Así es. Cuando se presenten o se presentaren otros casos y que llegan al conocimiento de la Corte, también tendremos que hacer el estudio pertinente, porque esto no quiere decir que la sentencia respecto del caso de la Concha ya universaliza a todos los pueblos y comunidades las prácticas que realizan. Eso no sucede así. Esto es particular para este caso La Concha. La Concha. Pero si se presenta algún caso de otra comunidad, de otro pueblo, de un pueblo del sur de Loja, Saraguro, o de un pueblo de cualquier otra parte del país, la Corte, si llega a su conocimiento, tendrá que hacerlo. El mismo ejercicio que hizo aquí, documentarse, investigar, asesorarse y establecer cuáles son las particularidades del caso y si cumplen o no con los requisitos que ya estableció la Corte, en este caso que estableció un precedente importantísimo. Eso es la sentencia medular de la Corte, es haber generado ya un precedente en la aplicación de este concepto constitucional, de este mandato del artículo 1, donde hemos demostrado que en este caso es cierto que hay prácticas de sectores de plurinacionales, de nacionalidades indígenas, de pueblos y que son interculturales. Así se ha consagrado efectivamente la Constitución, hecho que paradójicamente niegan los propios dirigentes indígenas. La segunda parte, ¿hubo o no doble juzgamiento? Ese es un efecto de la investigación. También se ha pretendido inducir al error a la opinión pensando que ese fue el objeto de la consulta de la Corte, del análisis de la Corte. Efectivamente, justo fruto de esta investigación, fruto de la indagación pericial, sociológica, de antropología jurídica que se hizo con las comunidades y sus miembros, se llega a establecer por los técnicos, no por los jueces, y nosotros hemos acogido ese informe técnico, que el tipo de práctica que hacen ellos, justamente por ser ancestral, de conocimiento previo, ser utilizada regularmente por ellos, guarda absoluta y total diferencia con la práctica judicial penal ordinaria para cuando conocen este tipo de hechos o casos.
La justicia penal ordinaria tipifica el delito porque es un atentado contra el bien jurídico de la vida y busca y sanciona al autor individual de ese hecho, sanciona a los cómplices encubridores y les dicta sanción y prisión y van a la cárcel. Los procesos de comunidad de resolución de estos conflictos, en el caso de la Cocha, se llegó a establecer que ellos difieren desde su cosmovisión, desde las prácticas, los usos y su propio lenguaje que consta en el expediente. Ellos no juzgan o sancionan en primer lugar. Ellos lo que hacen son un proceso, dicen, de sanación, de recuperación, porque para ellos una persona de su comunidad que incurra en uno de estos hechos sufre problemas de debilitamiento, dicen de enflaquecimiento, que debilita a la familia, a la comunidad y que hay que recuperarla. Y proceden entonces a establecer mecanismos espirituales, simbólicos de sanción, de reprimenda, de amonestación, de llamado de la atención, dicen ellos en el expediente. Así dicen a los investigadores que les consultaron. Y por lo tanto les llaman la atención, les aplican unos mecanismos tradicionales como son el agua para que se reinserten en la sociedad. Eso, bajo el concepto que he oído en la prensa de manera sorprendente y a personas de edad que han trabajado con pueblos y comunidades indígenas muchos años, dicen que hay doble juzgamiento queriendo aplicar el concepto de juzgamiento del Código Penal a la práctica de estas comunidades. Eso es un aculturamiento, eso es no respetar estas prácticas y procesos. Por lo tanto, luego de esa investigación, se llegó a la conclusión de que el pueblo quichua panzaleo de la Cocha no llega por su cosmovisión a sancionar el cometimiento del ilícito que se habla en materia penal, sino que ellos buscan reparar el daño causado a la comunidad. Y por eso es que en la sanción que establecen, no dicen sométale a prisión, cárcel, dice que tiene que pagar dinero para recuperar a la familia del fallecido. Tiene que dar dinero. Hasta ahí la cosmovisión indígena. Tiene que dar dinero. ¿Qué pasa con la... Solamente eso, tiene que dar dinero para fortalecer a la organización comunitaria de la zona. Tiene que realizar trabajos comunitarios sociales. Es decir, es otro tipo de práctica que no configura de ninguna manera un juzgamiento. Es por eso que la Corte establece que no se produjo el non bis in idem, que es un sistema de administración de justicia propio, específico, y hay otro sistema. Y en el caso de la vida, en la materia judicial penal ordinaria, en cambio sí, hay mandatos internacionales, convenios internacionales que protegen el bien jurídico vida. Entiendo que la misma OIT. Y la misma, el convenio, los dos convenios, tanto la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, protegen a la vida como un bien superior, porque si no hay vida no hay derechos. Si usted ha muerto no puede ejercer el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Entonces ese bien está protegido y es del Estado el responsable de protegerlo, garantizar y perseguir cuando se ha vulnerado ese bien jurídico. No puede delegar a terceros. Y es esa conclusión a la que llega la Corte para que los temas cuando afecten la vida, hacia un homicidio, muerte, asesinato, es competencia del Estado. Pero a la vez que el Estado, a través de sus jueces y fiscales, tiene que hacer el proceso de indagación, también hemos dicho en nuestra sentencia, y eso no lo dicen los objetores, porque obviamente no leyeron la sentencia, este texto que está publicado, no leyeron, también dice la sentencia, así como tiene facultades del Estado para perseguir a estos delitos, también el Estado está obligado por el convenio 169 a que haya una coordinación y cooperación entre las autoridades indígenas de donde pertenece este señor, en este caso el que comete el hecho, y armonizar. Y el convenio 169 dice, no la Corte, señores constitucionalistas, señores dirigentes de la CONAIE, la Corte no ha dicho eso. Establece el convenio 169, dice que en materia penal, los jueces penales que conozcan casos, los jueces penales no conocen temas de litigio civil, son temas que afectan a los bienes. El convenio 169 que protege a pueblos indígenas dice, cuando los jueces penales conozcan casos que afectan a indígenas, deben armonizar la normativa occidental con las prácticas y costumbres. No pueden sentenciarles como se sentencia a una persona
occidental, tiene que coordinar para saber cuáles son las mejores formas de sanción, reprimenda o amonestación. Tienen que aplicar una particularidad porque son pueblos que están protegidos por convenios internacionales. Eso es lo que nosotros hemos expuesto en la sentencia y por lo tanto lo único que puedo decir es quienes se han opuesto y oído lamentablemente, ya digo, académicos y dirigentes políticos. Que hablan de desobediencia. Dirigentes políticos, realmente ojalá tengan tiempo para una lectura, porque me da la impresión, tengo la certeza de que no han leído, para que haya una lectura integral de la sentencia y sepan que oponerse y objetarse, no están oponiéndose y objetándose a la Corte, están oponiéndose y objetándose primero a todo un proceso documentado con investigaciones serias de técnicos reputados a nivel nacional, a nivel internacional, cuyas afirmaciones son las que asume la Corte, porque nosotros no somos expertos, hemos tenido que acercarnos al tema así, y lo que están impugnando son este proceso de reflexión, de fundamentación, que al final termina consagrando el proceso de administración de justicia en la Cocha, obligando al Estado que proteja los derechos de pueblos indígenas aplicando el convenio 169, como también tiene que hacer la aplicación de las normas ordinarias. Esto es lo que ha sucedido, pero esto es lo que se ha desnaturalizado. Como es usual, quienes hacen política generalmente raspan la superficie y abajo no hay mayor contundencia en sus argumentos. Doctor, no alcanzamos para la segunda parte igual de la sentencia que habla sobre los medios de comunicación y con esto estamos finalizando. Nada más en una sola palabra, Corte Constitucional del Ecuador. Máximo órgano del pueblo ecuatoriano en la protección de sus derechos. Justicia ecuatoriana. Un sueño y un deber de todos. Patricio Pazmiño Freire. Un ciudadano al servicio de la comunidad y de la gente. El ciudadano que ha estado junto a ustedes y a nosotros. Estaremos en una próxima oportunidad. Volvemos.